al principio de uno de los grandes libros de la cultura filosófica, la llamada Metafísica de Aristóteles, la primera línea dice: todos los hombres tienden por naturaleza a ver, a mirar, a entender, a interpretar el mundo, a saber qué significan las cosas. La filosofía permite un diálogo imposible. Te pasas el día hablando con gente que ya no está y que hablaba para otro tiempo. Pero qué extraño, porque de ese diálogo surgen sentencias que tienen sentido para este tiempo y para el que vendrá. Hoy pienso que la filosofía es el esfuerzo por pensar la realidad, ayudándonos de lo que los filósofos clásicos nos han ido diciendo, porque por eso son clásicos. Son clásicos porque todavía hoy lo que dijeron tiene sentido. Yo diría que más bien que una especialidad académica, la filosofía es una dimensión humana. En la medida en que los seres humanos pues, seamos curiosos y reflexivos y críticos, pues en alguna medida todos somos filósofos. Para mí la filosofía nunca ha sido ni un sistema cerrado, ni algo abstruso, ni algo prohibido a los profanos, sino más bien lo veo como esa brújula con la cual tú vas orientándote o intentas orientarte en medio pues, de las distintas encrucijadas. Decirle que la filosofía le corresponde a todo el mundo, ¿no? Es decir, que no, la filosofía nunca es una cosa de unos pocos, de unos cuantos, sino que es una pasión de cualquiera. La filosofía sirve pues, para toparse una y otra vez, como si uno fuera un toro en los cubiles, en busca de lo que uno quisiera realmente expresar de una forma clara y contundente y que continuamente se escapa. El fondo es dar un sentido a aquellos enigmas máximos de nuestra vida que más nos aturden y al mismo tiempo más nos llenan de asombro y de consternación. En ocasiones también hay que decirlo, de indignación. El filósofo no tiene rayos X en los ojos, es decir, no ve más que los demás, ve lo mismo que ven los demás. Lo único que pasa es que el filósofo repara en cosas, ¿no?, ante las cuales probablemente los demás pasan de largo. La filosofía es polémica, pero es como si uno no se pudiera pelear directamente con el mundo. El mundo es algo demasiado indigerible y con el mundo directamente no se puede polemizar. Se polemiza con el otro, pero se polemiza cuando el otro ha hecho una tesis sobre el mundo. Yo creo más lo que me pasa que lo que pienso. O sea, cuando una cosa me pone los pelos de punta, o la carne de gallina, o me ruboriza, estas son verdades evidentes, no hay duda. Más que lo que pienso que, bueno, que será así o será de otro modo. Hemos tendido a separar lo inseparable. O sea, hemos separado la ciencia de la filosofía, de las humanidades. Y con esta tontería hemos descartado inútilmente todo el pensamiento creativo que estaba en el mundo del arte. Ahora estamos en otro tipo de sociedad y la gente lo que necesita son otras competencias, ¿no?
Filosofía para mí en muchos aspectos es todo, ¿no? Es lo que me pone, es una cierta fascinación por el pensar hasta los límites que uno pueda, ¿no? Creo que es una cuestión en parte emocional, en parte intelectual. Uno quiere saber, quiere aclararse, quiere ver cuáles son los límites de lo que se puede conocer y no se puede conocer, y sobre todo quiere después aplicarlo en la vida, ¿no? Vivir bien, lo mejor posible. Creo que la filosofía en este momento tiene que ser un servicio público. Creo que la sociedad necesita de ese proceso de reflexión sobre lo que pasa, sobre lo que hace y sobre lo que se dice, porque si no, podemos perder el rumbo con mucha facilidad. Tenemos demasiada información, todo pasa demasiado deprisa, utilizamos pocos argumentos y utilizamos excesivamente clips publicitarios, eslogan político, frases contundentes. Todo el mundo busca una especie de efecto emocional a través de las palabras, y eso es muy malo y más aún muy peligroso. Necesitamos que la ciudadanía, toda la ciudadanía, desarrolle el pensamiento crítico, porque es vital para sobrevivir, y cuanta más información tengamos, más necesaria. Yo creo que la función del filósofo y del pensador en general es por lo menos intentar articular eso que debería cambiar, ¿no? Intentar establecerlo, aunque sea en teoría, ¿no? Y a lo mejor pues eso puede acabar influyendo en la práctica. Ahora en nuestra época lo que pasa es que la sociedad esa que llamamos de consumo no solamente es de consumo de objetos, también, por ejemplo, de consumo de respuestas, ¿no? De eslogans, de lemas, etc. Por ejemplo, hoy hay muchos libros de filosofía redactados y planteados un poco como libros de autoayuda, ¿no? Y por eso, pues claro, cuando uno aclara que la filosofía está hecha de preguntas y no de respuestas, y que uno no piensa para salir de dudas, sino para entrar en dudas, inmediatamente hay gente que dice, no, pues yo lo que quiero es, a mí deme algo que me lleve a casa, ¿no? Y que yo me lo aprenda, ¿no? Cada vez que la humanidad reflexiona sobre sí misma y sobre todo lo que es capaz de hacer o no hacer, o cómo lo hace, o lo que le espera, filosofa. Entonces, ese es un discurso muy peculiar, pero nos acompaña desde hace largo tiempo y ha contribuido mucho a que seamos el tipo de humanidad que somos. Y en último término, quien filosofa siempre le queda la pregunta abierta que no se puede responder, que dijo Wittgenstein, ¿dónde está el sentido del mundo? Pero como Wittgenstein ya dejó muy claro, el sentido del mundo permanece fuera del mundo. Como digo en mis libros de ética, nada inhumano nos es ajeno, porque nos es cercano, nos es próximo y está en las mismas raíces de corazón y cerebro de las que todos participamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea uno, tenga uno que aceptar de manera resignada aquello que justamente puede producirle, debe producirle indignación, ¿no? La filosofía para mí es una especie de neurosis de destino. Estamos coqueteando con la inmortalidad. Pensamos que de alguna manera Sócrates está igual de vivo hoy que hace 26 siglos, cosa que no le sucede a todo el mundo. Yo creo que en este sentido de utilidad la filosofía no tiene ninguna, salvo la de la humildad del que filosofa, o sea, darnos cuenta de que lo aparentemente sencillo, lo que tiene una respuesta unívoca, no la tiene. La primera línea del libro de la metafísica de Aristóteles es: todos los hombres tienden por naturaleza al saber, dice Aristóteles. Bueno, no sé si eso es cierto, pero lo que sí es cierto es que nuestros genes contienen ya, en unos más y en otros menos, pero en todos en alguna medida, nuestros genes contienen el germen de la curiosidad. La filosofía no es un saber especializado y particular, sino, como decía Platón, o filósofos sinópticos. El filósofo es el que tiene la visión de conjunto, es decir, el filósofo trata de darnos una visión de conjunto
de lo que es la realidad. Yo diría que la vida es muy breve y que una de las cosas más importantes a las que podemos aspirar en esta breve vida es a vivir con los ojos abiertos. Es decir, este poco, ya que vamos a vivir poco, pues no vivir como atontados y dormidos, sino vivir con los ojos abiertos y, en cierto modo, sintonizar con este universo en el que vivimos y del que nosotros formamos parte. Y a mí la filosofía desde la eternidad me importa muy poco, ¿no? Me importa la que uno hace, pues como los indios, con la oreja pegada al suelo, ¿no? Los grandes temas de filosofía no los inventan los filósofos, son los que están ahí. El estar bien o ser feliz no es una cosa que se le ocurrió a un filósofo. Hacer una justicia real y para todos no es una cosa que se le ha ocurrido a un filósofo. La habrá tematizado, que es distinto. Y entonces tiene que mojarse. A veces se dice que hay que mojarse sin ahogarse. Muy bien, que no se ahogue, pero que se moje. De todo lo que hemos heredado del pasado, tal vez lo más pernicioso sea esta incapacidad de adaptarse a una realidad nueva, de cambiar de opinión. Yo a mis amigos empresarios se lo digo constantemente. Oiga, en tiempos de crisis como estos, si no cambias de opinión, lo vas a pasar muy mal, ¿no? Y a mis nietas les digo, si hasta la estructura de la materia cambia, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, ¿cómo no vais a cambiar vosotras de opinión? Hay algo, y la actitud filosófica que yo defiendo tiene que ver con ello, de una atención como flotante, como cuando vas a cazar, que no tienes que estar mirando ahí porque salta la pieza para el otro lado, pero también muy atento a responder inmediatamente a cualquier estímulo y a cambiar el curso de lo que estás haciendo. Y que lo que miras, tu interés por lo que miras, no sea más fuerte que lo que miras, porque vas a ver lo que quieres ver. Ser capaz de ser delicado con las cosas y dejarte coger a contrapié por las cosas y no intentar hacértelas, sino hacerte a ellas, esto para mí es como desde un principio filosófico hasta moral. Yo creo que nosotros nos aproximamos a eso tan relativo y tan difícil que es la verdad, nos aproximamos más en cuanto tenemos un acercamiento más plural, en cuanto somos capaces de ver desde lugares más distintos las cosas. Conocemos el mundo a través de sensaciones que luego nosotros enfriamos un poco y a eso llamamos pensamiento, y conocemos el mundo a través de pensamientos que luego las calentamos y eso lo llamamos emociones, y que el que quiera colocarse en equilibrio tiene que estar entre una cosa y la otra. Yo, digamos, cambio de forma de pensar, pero no dejo de pensar. Es decir, la fidelidad está al pensamiento, no a sus contenidos. Precisamente porque tengo fidelidad al pensamiento, cambio de contenidos en el pensamiento cuando pienso. Mientras que quien no tiene fidelidad al pensamiento solo tiene fidelidad a los dogmas. Entonces, claro, naturalmente de los dogmas no se prescinde nunca, ¿no? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué tengo la ideología que tengo? ¿Quién ha hecho, quién ha forjado, quién ha colaborado, quién ha determinado mi ideología? Lo que yo soy, porque lo que yo soy es palabra. No solo el aspecto físico de cada uno de nosotros, que eso también es lo que somos como imagen, externamente, pero lo importante, lo que realmente somos, es no el estar en nuestro cuerpo, que es nuestro cuerpo, que es nuestra naturaleza, sino ser nuestro cuerpo, sobre todo ser nuestra mente. Y para eso podría servir la filosofía. Para mí ese es el punto central de todo lo que he escrito. El sentimiento de admiración ante lo que la inteligencia humana puede hacer con muy pocas cosas. Es decir, cuando ves lo que hace un dibujante con un papel y un lápiz,
te quedas absolutamente perplejo. Lo que puede hacer un matemático con una pizarra y una tiza pues es absolutamente maravilloso. Es decir, esa capacidad de ir más allá de lo dado, esa necesidad que tenemos de ampliar los límites, esa especie de curiosidad incesante. No se puede poner límites al conocimiento, es como poner límites al mar, es imposible, pero hay que exigir que el conocimiento y, por ejemplo, las repercusiones técnicas del conocimiento vengan con una contrapartida que es el autoconocimiento. Lo que no puede ser es lo que a veces parece que sucede en nuestra época, que estamos delante de un gigante cojo, es decir, con una pata muy alargada, que es la pata pues, de la continua progresión tecnológica, y una pata muy corta, que es la pata del autoconocimiento espiritual. Ahí tenemos un gigante cojo. Solo podemos ser libres si somos capaces de ese camino de reequilibrio y de contención. En cambio, una época que solo busca, diríamos, una cultura de la posesión y muy poco una cultura de la libertad o una cultura, diríamos, de la armonía, esa época corre un peligro importante. Cuando uno mira, no sé, los periódicos, ve los telediarios, etc., ve cómo, sobre todo en el lenguaje periodístico, estamos siempre abriendo una nueva época, inaugurando una nueva etapa, ¿no? Claro, uno no puede estar inaugurando el mundo cada día, pero lo peor de ese lenguaje es lo que tiene de intento de negación o de devaluación del pasado. Si entramos en una nueva etapa, quiere decir que todo lo anterior ya no tiene mucho interés, ¿no? Decía Gadamer, el rechazo de la tradición forma parte de la misma tradición. La actitud del rebelde solo la puedes entender si te dicen contra qué se rebela el rebelde. Si no sabes contra qué se rebela, no entiendes al rebelde. Lo que concede grandeza a según qué rebeliones es precisamente la medida de aquello contra lo que se rebelaban. ¿Qué significa belleza? ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa bien? ¿Qué quieres decir cuando dices esta palabra? Cuando dices amor, o cuando dices sabiduría, cuando dices conocimiento, cuando dices comunicación. Convertir al lenguaje en objeto, desde el sujeto que lo quiere entender, eso fue una revolución intelectual prodigiosa. Una de las cosas que ha pasado, y que pienso que es buena, es que ha aumentado en general el nivel de nuestros desconciertos, lo que se daba por sabido. Contra lo que pensaba la vanguardia, que la vanguardia creía que las ideas lideraban el mundo, como había dicho Hegel, por el contrario, las ideas solo, la filosofía solo abre sus alas cuando anochece el día, cuando han pasado las cosas. Pues de algún modo está claro que en estos últimos 20 años, pues los intelectuales, por ejemplo, que eran las conciencias críticas, se han equivocado magníficamente. Entonces es sorprendente cómo les ha cogido a contrapié, nos ha cogido a contrapié las cosas, ¿no? Las ideas, estas ideas que lideraban y rompían códigos y superaban cosas, se ha notado que van ranqueantes detrás de las cosas y tratando de explicar post-mortem lo que ha pasado. Muchas cosas que estaban en manos de Dios están en nuestras manos. Mucho de lo que da destino es diseño. La ciencia tiene la belleza de sugerir una tesis de modo transitorio hasta que alguien pruebe lo contrario. O sea, en este sentido representa una revolución que olvidan incluso muchos científicos, que son dogmáticos. Es muy bonita esta cosa que es puramente científica de introducir la incertidumbre en un mundo de dogmas. Para mí eso es fantástico y es la gran aportación de la ciencia. La ciencia es un mito en la medida en que nunca puede terminarse, nunca va a estar acabada nuestra versión del mundo.
Pero esa condición de mítica en modo alguno reduce su capacidad o su contenido de veracidad, porque su veracidad es la precisión, es decir, es hasta qué punto refleja el estado del mundo. Y como naturalmente el mundo se ofrece en miles de perspectivas, pues miles de perspectivas debe adoptar la ciencia. La pretensión de la ley en la naturaleza es que la naturaleza nos obedece a nosotros, o que obedece a Dios, o que es la mente divina. La belleza del mito griego es presentar a la naturaleza como obra de arte, que se hace a sí misma. Y cuando en Caos y Orden dije que la ciencia es un mito, no quise para nada reducir su contenido de veracidad, sino justamente recalcar lo que tenía de poético, lo que tiene de creador. Por supuesto, para nada reñido con el rigor de la investigación. Yo estoy de acuerdo con Hume en que las dos emociones morales fundamentales son, por un lado, el amor a uno mismo, es decir, el egoísmo, y por otro lado, la compasión. O sea, el amor a uno mismo es el que nos lleva a evitar nuestro propio sufrimiento, y la compasión es la emoción moral que nos pone en el lugar de los demás y nos hace sufrir con el sufrimiento de los demás, con lo cual queremos evitar el sufrimiento de los demás para no sufrir nosotros. Nosotros tenemos unas células, unas neuronas que son las neuronas espejo, con las que nos permiten también tener compasión. Y lo mismo que yo me puedo compadecer de tu dolor, pues me puedo compadecer del dolor del toro o del dolor del perro o de cualquier otro dolor. Y la filosofía y la ciencia siempre tienden a generalizar, y lo que es pura superstición es, digamos, impedir la generalización diciendo, sí, te puedes sentir compasión por los blancos, pero no por los negros, o por los humanos, pero no por los perros. No, si sientes compasión, como decía cuando le preguntaban a Darwin, ¿hasta dónde puede y debe llegar la compasión? Él decía, puede llegar hasta que abarque a todas las criaturas capaces de padecer. El hormiguero es una sociedad perfecta, donde cada uno tiene su función. La fábula dice que, de repente, esas hormigas empezaron a hacerse inteligentes. Empezaron a querer tomar sus decisiones. Empezaron, digamos, a ser kantianas. Y entonces resultó que el hormiguero dejó de funcionar. Y aquí hay una contradicción realmente trágica, porque parece que la mayor inteligencia tenía que ser capaz de mejorar la relación social. Lo que necesitamos es distinguir que hay dos tipos de inteligencia. La inteligencia individual, la de la hormiga kantiana, puede perfectamente ir a lo suyo. La razón individual puede justificar todo tipo de egoísmos y después de mí el diluvio. Hume decía, no es irracional que me preocupe más un dolor de muelas que la salvación de todo el planeta. Pues sí. Entonces, ¿qué pasa? Que los grandes proyectos, las grandes normas, la búsqueda de la justicia, no podemos confiarla en una inteligencia individual, sino en el juego de unas inteligencias con otras. Nosotros lo que somos, lo que te diría la ciencia que somos animales listos. Eso no nos basta. Queremos ser otra cosa, queremos ser seres dignos, seres dotados de derechos. Todo eso es una gran creación de la inteligencia. Una fantástica creación de la inteligencia. Pero tenemos que darnos cuenta de que en cierto modo es una ficción que necesitamos. No nos conformamos con la tradición ya no tiene autoridad para nuestro mundo. No podemos decir esto lo vamos a hacer así porque se ha hecho siempre así, sino esto lo vamos a hacer porque tenemos buenas razones para creer que esto es mejor que hacer otra cosa. En cuanto dices eso, estás hablando de ética. La ética es una reflexión que solo surge en determinados periodos históricos cuando precisamente amenaza el relativismo,
porque están confrontándose entre sí morales muy diferentes, mantenidas por grupos diferentes. Y entonces se trata de ir a encontrar un registro más abstracto donde puedan coincidir contenidos que realmente están en lucha. Los valores éticos son los que contienen a esos grandes nombres: justicia, tolerancia, solidaridad, libertad, paz, ¿no? Esos ideales que son los que debería tener la persona como los que gobiernan su vida. Yo he defendido siempre que la ética tiene que tender a la universalidad. A ver, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si justicia significa no discriminar, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Esa no discriminación de las mujeres tiene que valer para todo el mundo. No se puede defender un ideal de justicia que discrimine a la mujer. Creo que la ética tiene dos partes, que una es la más negativa y la otra más positiva. La negativa es, bueno, pues someterse a normas justas. Ahora, eso sí, que sean justas, ¿eh? Si no, hay que desobedecer. Y si no, el que obedece cualquier cosa a mí me parece que tiene una actitud un tanto miserable. Y oponerse y resistir a aquello que no es justo. Primero, eso. Es el deber. Y la otra parte, que para mí es la más importante, promover el bien. Que más allá de normas o no, yo hago el bien a mí mismo y a los demás. Y además tengo conciencia satisfecha. Y lo paso bien estando así. Hay un cierto utilitarismo en eso. Es la última motivación, es precisamente, me apetece hacer este tipo de cosas para estar bien. Y finalmente, todo ello está orientado a estar mejor aquí. Es decir, aquí en el planeta que nos ha tocado y el tiempo que nos ha tocado. Es decir, que la ética no son unas tablas de la ley cayendo en la cabeza de uno. La ética no es estar al calor del establo. La ética no es lo que diga Vicente allí, todo donde va la gente y tal, ¿no? Sino que es todo ello en función de vivir con los otros, que esa es la parte de los deberes, mejor, y con los otros y nosotros mismos y con uno mismo mucho mejor. En moral, si no hago lo que creo, acabaré creyendo lo que hago. La gente no resiste mucho tiempo sentirse que han hecho mal. Si no son capaces de no hacer el mal, tienen que encontrar una manera para decir que esto es el bien. Hay que mantener la conciencia de todas aquellas cosas que sacrifico cuando opto por un tipo de vida. Si me hago cura, tengo que saber el valor de la lujuria, y si me caso, tengo que saber el valor de la castidad. De todo aquello que la opción de vida que he tomado, lo he sacrificado. Hasta los 18 años te crees que lo puedes vivir todo. A partir de los 18, y a ver si no se cierra del todo, a ver si encuentro una esclecha. Pues bueno, pero después de que es la esclecha y me he casado, ya soy consultor no sé dónde y tal, entonces tengo que quererme que ser consultor de no sé dónde y estar casado es lo que te realizas plenamente como individuo, porque tienes una dimensión personal, sentimental, pero otra una razón profesional, y esto es lo que da calidad. No, tío, date cuenta de todo lo que te estás cargando, dejando de vivir, dejando de gozar, dejando de respetar, dejando de querer, dejando de saber por lo que has dedicado tu vida. En este breve espacio de la vida, pues podemos aprovecharlo mejor o peor. Es decir, en definitiva, podemos vivir mejor o peor. Y todas las éticas y todas las políticas, en último término, deben ser juzgadas por la contribución que hacen a la buena vida. Es decir, a la felicidad de cada uno de nosotros. A nuestra felicidad no solo contribuyen los placeres que tenemos, que sí, y son importantes, y esto es el aspecto hedonista de nuestra felicidad, sino que también contribuye una cosa que se llama la consecución de nuestras metas o la consecución de nuestros fines. Y como somos muy distintos, no hay una receta de felicidad que sea igual para cada uno, sino que lo que necesitamos es una especie de método, una especie de máquina que le metemos como input nuestros fines y objetivos y ella nos da como output la receta para vivir felizmente. Y esa máquina es la racionalidad. Es decir, la racionalidad es lo mejor que tenemos, en el sentido que no es una panacea, pero nos dice que lo que nosotros hagamos tiene una influencia en lo que nosotros obtengamos. La idea de los ilustrados era que si desaparecía la superstición,
aparecería la verdadera naturaleza humana y que la naturaleza humana es buena. Y es una idea verdadera, yo creo. Pero la naturaleza humana puede concurrir de muchas formas y tiene presentaciones mucho menos agradables que esta. Cuando la dejamos aflorar en su parte perversa, y ciertamente la tiene, la vergüenza para la humanidad se instala como pesimismo respecto de lo que somos capaces de hacer. Yo no sé si estamos preparados para vivir en el mundo que nos toca. Es un mundo con enormes desafíos, el principal de ellos el ecológico. O sea, si no somos capaces de mantener este mundo como mundo habitable, no hay nada que hacer. Y no nos podemos ir a otro. Ser responsable es básicamente hacerse cargo de las consecuencias de nuestras propias acciones. Eso es en lo fundamental. Entonces, las consecuencias de nuestras propias acciones cada vez son mayores, porque cada vez tenemos más poder. La especie humana hoy se puede plantear cosas tales como su propio suicidio como especie. Es decir, hoy disponemos de medios para acabar con nosotros mismos. A mí me parece que la responsabilidad tiene que ser puesta directamente en conexión con las acciones. A mí no me gustan nada esas frases del tipo todos somos responsables de... Bueno, sí, pero no todos lo somos en la misma medida, ¿eh? Todos somos responsables del cambio climático. Sí, es posible, pero yo no soy responsable del cambio climático por el hecho de, a veces inconscientemente, utilizar un desodorante en aerosol, de la misma forma que la empresa que está vertiendo toneladas de productos químicos en la atmósfera. Hasta ahí podríamos llegar. Cada cual tiene su cuota de responsabilidad. Una de las cosas que hay que enseñar en la escuela y en los medios es esa liberación de la mente, esa agilización de la mente, esa fluidez de la mente humana. Y eso se llama libertad. Y esa libertad de pensamiento es la que permite que lo que expreses, o sea, la libertad de expresión, tenga sentido ético, tenga sentido colectivo, sea útil, valga la expresión, para el espacio en el que tu vida se desarrolla. Ninguno de los logros que nos parecen tan seguros lo son en realidad. Vivimos en un mundo muy precario y la historia nos dice que hay con excesiva frecuencia colapsos culturales. ¿Qué pasó en la Alemania nazi? La Alemania era la nación culturalmente más desarrollada, científicamente más avanzada, tecnológicamente muy poderosa. ¿Pero qué le pasó? ¿Pero por qué de repente pudieron hacer esas brutalidades? Bueno, porque las sociedades se pueden encanallar. Y cuando las sociedades se encanallan, es muy difícil no encanallarse. Por aquello que decía Machado de qué difícil es no caer cuando todo cae. La globalización lo que significa es una determinada modalidad de capitalismo, un capitalismo especulativo que a lo que lleva precisamente es a un fenómeno de exclusión y estamos viéndolo de una manera patética como es así, sobre todo en esta última modalidad de capitalismo especulativo en el que podríamos llamar desorden mundial. Habría que coger la cuestión fundamentalmente por las relaciones entre la economía y la política. Tendría que ser la economía la que estuviera subordinada a la política y no al revés. No es un problema simplemente de refundar éticamente el capitalismo, como decía Sarkozy. El capitalismo yo creo que no tiene enmienda de refundación posible por esa vía ética. Uno de los problemas de la política es precisamente la desconexión que tiene con
esos grandes valores, ¿no? Porque es más política real. Es además una política en las democracias actuales muy partidista, una política donde el interés del partido tiene más importancia y tiene más peso que el interés general, ¿no? Que es lo que debería ser el objetivo de la política. Si una persona es un representante político o es un cargo político, está haciendo un servicio a la sociedad, ¿no? Y ese servicio representa un plus que otras profesiones no tienen. Y eso no hay ley que lo regule, ¿no? Eso es una manera de ser, es una actitud personal. La democracia en sí no es la solución de todos los problemas, es la posibilidad de que tú intervengas en la solución de los problemas. Y eso es lo único que pido. O sea, yo no... hay gente que... Estas tonterías que se oyen ahora con mucho éxito, democracia real, no sé qué. No, la democracia es siempre un instrumento en que tú puedes utilizarlo bien o mal o mal. O sea, no tiene que funcionar bien para que sea real. La política es el hecho de decir esto no es automático, o sea, no podemos simplemente decir ya se arreglará con el tiempo. O sea, el tiempo arregla tan pocas cosas como el espacio, ¿no? Lo mismo que nosotros no esperamos que se resuelvan los cánceres viajando porque el espacio a lo mejor resuelve el problema, tampoco el tiempo. O sea, ni el tiempo ni el espacio resuelven nada. Hay que aplicar otro tipo de soluciones. Yo soy de los partidarios de la abstención crítica, de la abstención activa, de la abstención escéptica pero apasionada. Y por lo tanto uno se abstiene en el sentido que no quiere girar como una noria sobre lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, en donde la democracia se convierta en ir vestido desde domingo a votar, en un rito, puro rito, sino que en ese sentido uno puede pensar que si no se siembra en la sociedad no habrá nunca política que merezca la pena. Y entonces ahí cada uno verá, pero ciertamente lo que tiene que hacer es... en los muchos puntos en los cuales puede incidir, y hay muchísimos, bueno, como hay muchos movimientos sociales, pues naturalmente implicarse en ellos. Hay una frase de Bertolt Brecht que dice: el que no sabe es un ignorante, el que sabe y calla es un criminal. Bueno, sin llegar a tanto como criminal, bueno, hay que decir las cosas que uno cree que tiene que decir. Y la pasión por esa verdad es fundamental en el filósofo. Y las ideas son importantes porque aunque no crezcan hoy, pueden crecer y suelen crecer mañana. El mundo progresa cuando los políticos duermen. O sea, el mundo crece. Creo que cualquier persona con dos dedos de frente no es pesimista. Dentro de lo que cabe, hemos llegado a donde era imposible que llegásemos. ¿A quién iba a decir hace 100 años que nos iba a sobrar prácticamente de todo? El feminismo yo lo definiría como la lucha por la igualdad de los varones y las mujeres en tanto que seres humanos, en tanto que seres genéricamente humanos. El feminismo es una consecuencia necesaria de la educación, de la ilustración y de la democracia, que es que reconocer que las mujeres son seres humanos a todo efecto y tienen los mismos derechos y las mismas habilidades, y que por lo tanto no cabe excluirlas de ningún bien y de ningún derecho por ser mujeres, que es una cosa que por cierto no pueden cambiar. Yo creo que se articula por medio de las vindicaciones. Las vindicaciones no piden otra cosa para las mujeres sino aquello que los varones mismos han definido como lo genéricamente humano. Y la vindicación, por lo tanto, no es querer la igualdad, como tantas veces se dice con mala fe, con lo identitariamente masculino, que los varones ni con toda su buena voluntad nos iban a poder dar, ni nosotros lo queremos, sino con lo genéricamente humano. Donde se instala el debate siempre es en la agenda presente. Cuando tú dices, quiero paridad en las instituciones. Ah, ¿paridad por qué? Pero llegará un día en que esto será, pero ¿cómo no iban a ser paritarios si tenían la misma formación? Ya lo decía Simone de Beauvoir, cuando las mujeres queremos ser simplemente seres humanos, se nos dice que queremos ser hombres porque el varón ha acaparado lo genéricamente humano. Y entonces se basan en el malentendido de este solapamiento para malentender la vindicación. Y yo creo que el feminismo es en su entraña misma vindicación.
mientras la condición de las mujeres en tantas partes sea tan miserable, que podamos decir sin que esto sea ninguna hipérbole, que nacer mujer significa nacer condenada a vivir un infierno en vida. Tenemos que luchar por nuestra libertad y las de las demás. Es decir, el feminismo es un internacionalismo, no puede quedarse solo en su patio, porque ve el mundo, es una mirada global sobre la libertad del mundo. Una sociedad planetaria donde todas las mujeres fueran libres y tuvieran derechos sería evidentemente mucho menos desastrosa, predadora y violenta que la que tenemos. No porque las mujeres tengan buenas cualidades, sino porque sería una sociedad mucho más abierta. La filosofía nace en el mismo momento y en el mismo lugar que la democracia, ¿no? Que yo creo que es una cosa que conviene recordar y que a veces se olvida. Hay una similitud entre lo que es la filosofía en el plano intelectual y lo que es la democracia en el plano político. De ahí el hecho de que la reivindicación de que se mantenga la asignatura de filosofía en el bachillerato no es simplemente un pujo gremial, sino que es que verdaderamente es la forma de practicar la esencia democrática misma, que es la filosofía. La filosofía está para enseñarla, para comunicarla. La filosofía está para que precisamente esa actitud polémica con respecto al mundo y ese querer hacer propuestas sean contrastadas con los demás. Entonces esa comunicación y ese feedback de la filosofía es precisamente la filosofía misma, es lo que la hace posible. Y por tanto la filosofía en ese sentido es enseñanza de la filosofía. Hay un texto hermosísimo de Kant, el genial filósofo alemán, que dice que el ser humano, el hombre, es lo que la educación hace de él. Naturalmente que están los genes, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente somos es lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Y eso no tiene que ver nada con una enseñanza de medio aprendizajoide, de aprendizaje, ¿no? Sino una enseñanza de comunicar sentidos, de comunicar inquietudes, de comunicar crítica. Educar es ir contracorriente. Educar es siempre intentar formar una personalidad humana que no siga las corrientes generales, ¿no?, de la sociedad de consumo, del mundo en el que estamos, sino que sepa distanciarse de este mundo y intentar cambiarlo. Hace falta una formación específica para ser ciudadano en una democracia y para saber, pero no solamente para aprenderte las leyes como si fueran un código de circulación, sino para aprenderte los valores y para aprender por qué esos valores son preferibles a otros, etc. Todo eso es inevitable que hay que explicarlo. La democracia ya tiene bastantes dificultades para funcionar, pero si no hay educación, yo creo que hay dos enemigos fundamentales de la democracia, que son la miseria y la ignorancia. No es que yo diga que la educación va a resolver todos los males de la humanidad, pero es verdad que en la solución de cada uno de los males hay una dimensión de educación. ¿Por qué nos alienamos en otros, en supermanes, en demiurgos, en dioses, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de estar con nosotros mismos y damos un paso más allá a lo desconocido? Bueno, ¿qué es esa cosa tan extraña como la creencia, compuesta de unos materiales muy distintos, de emociones, de razonamientos, de tradiciones, de miedos, sobre todo de miedos, de esperanzas? Es verdad que este mundo de la relación con lo sagrado ha cobrado empuje, sobre todo también porque se ha visto que está también en el sustrato de muchas de las formas ideológicas que han dominado en los últimos tiempos, ¿no? Y que un poco, importante mantener viva este diálogo con la religión y con lo sagrado, pero al mismo tiempo manteniendo sentido crítico. Si la religión se vive como una determinada, se vive en el terreno de la vivencia personal, como una manera de relacionarse con la divinidad, y luego por otra parte si es feminista, yo creo que no hay inconveniente.
desde el punto de vista laico, de libertad de conciencia, y separando ambas esferas. Pero en todo caso lo que sí me importa es un poco rescatar este lado bueno que hay también en esta relación con lo sagrado, que da lugar un poco pues, a formas místicas tan valiosas en muchas tradiciones. Yo en el breviario de la Aurora, como me hago esta autoexigencia de definiciones de cosas casi imposibles de definir, el arte lo defino como la máscara y aquello que queda cuando cae la máscara. ¿Con eso qué quiero decir? Que el arte tiene algo que está muy relacionado con la época en la que uno vive, con la expresión en que uno se desarrolla, pero para que sea arte tiene que estar también relacionado con un elemento atemporal, un elemento que vaya más allá de cualquier época. Mi idea del arte es que es un territorio en el cual el hombre ha buscado dar respuestas provisionales a preguntas imposibles. La gran belleza encierra muchas veces un fondo pues, terrible de crimen, como en Vértigo, o de horror, no sé, en David Lynch, ¿no? Una oreja que se descubre en medio del césped, ¿no? Pero al mismo tiempo un sueño idílico pues, de miles de petirrojos, como el que sueña la protagonista, una de las dos protagonistas femeninas que también marcan una dualidad, ¿no? Estoy hablando de Blue Velvet, ¿no? De Terciopelo Azul. Me interesa mucho como el mundo de las sombras, ¿no? Es decir, aquello que de alguna manera cuestiona la razón desde la sinrazón, desde lo irracional. Y bueno, a partir de ahí también pues un poco el mundo de las pasiones frente al universo de la razón, encontrar también estos mundos de sombra como si fuéramos una luz escondida, ¿no? Yo creo que la muerte no es solo el acto físico de morir, sino que la muerte te va acompañando a lo largo de la vida. Somos una hermandad de sombras que vamos juntos y uno de ellos es la muerte. Y creo que es muy importante tenerlo presente así, no puramente, ni como un acto tremebundo, ni como un acto puramente fisiológico, sino entender que es una compañía más. La muerte es un enigma, o sea, no vale decir, bueno, lo despejamos rápidamente. Es un enigma sin solución, además. No hay solución posible. Yo hablo de un gran viaje como una apuesta posible. Ya también podría decirse que es una especie de entrar en el mundo onírico, que no se sabe muy bien si se prolonga o no se prolonga, o en todo caso se clausura o no se clausura, o si subsiste algo relacionado con el núcleo espiritual, más allá un poco de la encarnación corpórea. Bien, son temas que tienen que quedar abiertos y en filosofía no tienen resolución. Yo creo que esa especie de decir que la muerte es que hay, si hay vida después de la muerte. Primero, si hubiera vida después de la muerte no sería muerte. Y yo creo que la pregunta es si logramos que haya vida antes de la muerte, ¿no? Esa es por la vida de antes de la muerte es por la que tenemos que luchar. Uno de los descubrimientos cotidianos más importantes que la gente pasa por alto es el haber descubierto que hay vida antes de la muerte. O sea, ahora nos damos cuenta de que se ha perdido muchísimo tiempo pensando si había vida o no había vida después de la muerte. La gente tiene hoy 30, 40 años de vida redundante en términos biológicos y que por primera vez se puede plantear, oiga, ¿qué hago? ¿Qué hago con tantos años?
La humanidad ha olvidado las espantosas penalidades en las cuales ha vivido durante miles y miles de años. No debe olvidarlas y tenemos que agradecer que, aunque sea anónimamente, aunque sea cuando los políticos duermen, joder, el mundo progresa. Finalmente lo que motiva a actuar es el sentimiento, no es la razón, no es el cálculo mental de decir esto es mejor que lo otro, sino si yo no me siento motivada para hacer algo, y eso es un sentimiento, no lo hago, ¿no? Entonces ese papel de la pasión, ¿no? Creo que es importante, porque el pensamiento filosófico ha sido muy racionalista, ha intentado combatir las emociones, ¿no? Reprimiéndolas, y eso no es bueno ni siquiera para la ética. Es decir, el comportamiento moral tiene que ser apasionado, ¿no? Amar se ha puesto muy difícil, se ha puesto extremadamente difícil, y se ha puesto difícil por una especie de cruel paradoja, probablemente en el momento en que más necesitamos amar o poder amar. Probablemente el amor sea, pues, no sé si el último, pero uno de los últimos refugios que nos quedan. Les comentaba el otro día a mis estudiantes una anécdota que me llamó la atención. Había visto un anuncio en televisión de una agencia de contactos, donde se hablaba de lo que busca una persona a lo largo de su vida en sus relaciones. Cuando tienes 20 años buscas tu estilo de vida, a los 25 buscas respuestas, a los 30 buscas seguridad, a los 35 buscas tal. No aparecía en ningún momento la palabra amor. No aparecía en ningún momento. Y parecía que estaban hablando de eso, y no aparecía la palabra amor. Yo creo que el amor es un instinto de fusión con otro organismo para garantizar la supervivencia. Eso es lo que es el amor. Siempre cito el ejemplo de una bacteria que iba más deprisa que las otras, la espiroqueta, en que una le dice, cuando pasa la espiroqueta corriendo, ¿no? Le dice, espiroqueta, ¿por qué no te quedas conmigo? Y así vamos los dos más deprisa, y así llegamos a la comunidad andante de células que somos hoy, de millones y billones de células, que ha sido lo que la ha formado el amor, que era un simple impulso de fusión para sobrevivir más tiempo. Las pautas del sexo son reproductivas, es mi especie la que me ha hecho que me gustan las tetas, eso son cosas de mi especie. En cambio, lo que supone un acto de segregación de lo colectivo es el enamorarse de una persona, no copular, no cubrirla, sino lo que pasa más es enamorarse, que es una cosa que es contraproductiva de entrada. A mí, las personas que he querido, me gustan más cuando no están hablando conmigo que cuando hablan conmigo, porque cuando hablan conmigo ponen cara de hablar conmigo y se me parecen. Hay una expresión latina que dice amo ut suis, amo que seas. Y el amor es que te guste no acostarte, que claro que sí, pero te gusta que exista. Y además que exista fuera de ti. Y en cierto modo poseerla es meterla dentro de ti. El buen amor para mí es estar con una persona con la que puedes vivir muy a gusto, que ella pueda aceptar tus manías, tú las suyas, que aunque no sea necesario vivir con ella, es tal lujo que no quisieras nunca dejar de vivir con esa persona, que vas recordando los pasados, el pasado de tal manera que los recreas y gozas mucho, y que piensas que hay una confianza tal que el futuro está siempre, si no hecho para ti, puesto que el futuro no sabemos nada, sí tú con la otra persona puedes encarar con mucha tranquilidad el futuro.
Las cosas grandes que se han hecho en la vida se han hecho con un punto de utopía, con un punto de sueño, con un punto de idealismo, con un punto de amor, con un punto de filía, que dirían los griegos, de amistad. Pero claro, para eso tienes que amarte a ti mismo, no desde el punto de vista del egoísmo, sino amar quién eres. Y por lo tanto, para amarte a ti mismo tienes que ser una persona decente, una persona honrada, una persona justa, o por lo menos que luches por eso y que tengas como ideal esa realísima utopía de la justicia, del bien, de la verdad, de la belleza, esos grandes conceptos que han dominado la cultura y que por suerte siguen dominándola. El futuro de la filosofía lo tiene porque es eterno. Es decir, los problemas que se plantea la filosofía serán aquellos que se planteen los humanos. En un mundo como este, pues tiene el que tiene la lucha por la libertad, tiene el futuro de la crítica, de la posibilidad de la crítica. Mientras sea posible la crítica del prejuicio, será posible la filosofía. Yo creo que tiene un futuro la filosofía, que es una necesidad, que haya personas que piensen sobre la realidad, sobre lo que ocurre y que argumenten y que razonen, y en ese sentido la filosofía tiene futuro. Si por filosofía entendemos una disciplina plumbea de un gremio llamado profesores de filosofía, ningún futuro. Si por filosofía entendemos lo que comentábamos al principio, que es la aventura de tratar de orientarse, de encontrar una deriva, un rumbo en medio de la desorientación de la vida, todo, porque es completamente necesario continuamente interrogarse y apostar. Y la filosofía se ha dicho que es la interrogación, pero yo creo que es la interrogación y la apuesta por la vida. Yo creo que el coraje es una dimensión intelectual imprescindible. Es decir, si uno no tiene coraje, verdaderamente el pensamiento se convierte simplemente en un rompecabezas, nada más. Pero para que el pensamiento vaya más allá del rompecabezas, hace falta un coraje personal, y eso es lo que le da un poco fuerza. Nosotros estamos sometidos a poderosísimas influencias, pero también tenemos un pequeño campo de acción sobre esas influencias, y eso es lo que debemos reivindicar. Los fenómenos, nosotros somos protagonistas pequeños, pero reales, de los fenómenos sociales, y esa es nuestra salvación. No está todo perdido, ni mucho menos, para nada. Yo, contra viento y marea, mantendré que la mayor parte de la gente es buena gente. Y eso es lo que da un poco de fundamento a la esperanza, ¿no? Me sigue conmoviendo lo que me conmovió siempre, es decir, lo que hay de ternura, de bondad, de veracidad y sobre todo de generosidad, de magnanimidad en los seres humanos. Cada vez me hago más ostra y me retiro más del mundo. Y solo trato con personas a las que pueda admirar. Y ya te digo que admiro a las personas fundamentalmente por su capacidad para dar y por su economía en el pedir. Hay que globalizar la cultura, la desfanatización. Hay que globalizar la libertad. Hay que globalizar la capacidad de entender, la capacidad de querer, la capacidad de amar.